de YouTube aprendamos juntos para seguir estudiando lo que es el software de simulación. Y bueno, vamos a hacer el tercer ejercicio. Entonces, el ejercicio número 3, para que sigamos practicando lo que son la configuración, el uso de cada uno de los componentes, dicta la siguiente problemática. Dice acá: elaboremos el esquema eléctrico de tal manera que al pulsar marcha después de 5 segundos se enciendan 3 lámparas intermitentes indefinidamente hasta pulsar paro. Entonces esta va a ser la situación de trabajo. Bien, jóvenes, ahora nos venimos a nuestro software. El ejercicio número 3 nos está planteando una problemática un poco diferente. Entonces el día de hoy vamos a aprender a utilizar un nuevo equipo. Bueno, en este caso vamos a utilizar lo que es un timer on delay. Así lo aprenderemos a llamar. Entonces, por eso aquí en el cajetín vamos a poner timer on delay. Entonces, el ejercicio plantea de que vamos a encender una lámpara después de una cantidad de tiempo. En electricidad, en electrónica, nosotros vamos a conocer 3 tipos de timer. Entonces, acá vamos a utilizar 2. El primero que vamos a estar utilizando es el timer on delay. Timer es un aparato en el cual podemos regular la conexión y la desconexión de un circuito eléctrico después de que se haya programado un tiempo. En otras palabras, el timer va a ser el dispositivo que vamos a estar utilizando en la área industrial, electricidad electrónica, en neumática, electroneumática, para medir lo que es el tiempo. Entonces vamos a iniciar con este ejercicio y bueno, vamos a comenzar poniendo nuestras líneas de alimentación. Vamos a ocupar acá una línea de alimentación positiva, acá una línea de alimentación negativa y lo vamos a ubicar así, de esta manera. Después vamos a buscar nuestro pulsador. El pulsador normalmente abierto no nos va a funcionar, necesitamos, vamos a hacerlo de 2 maneras. Primero vamos a utilizar un interruptor. Después acá vamos a aquí venimos a relés y bobina y vamos a venir a donde está todo lo que son los relés y las bobinas. Entonces acá ya después del cuarto elemento, comenzamos a ver lo que son los timers. Aquí tenemos el timer a conexión, timer a desconexión, timer a conexión y a desconexión, relé intermitente, generadores de pulso, interruptor de horario y hasta llegar al contador de pulso. Entonces veamos, nosotros vamos a comenzar el día de hoy utilizando este que está acá, que es el timer on delay, o sea, el timer a conexión, ¿verdad? Como lo vemos acá. Entonces vamos a poner ese timer acá y ahora vamos a buscar el contacto asociado de ese timer. Nos venimos donde están acá todos los que son los contactos. Estos son contactos asociados a la bobina, pero acá están los contactos que son asociados a los timers. Entonces nosotros vamos a buscar un contacto normalmente abierto que sea a conexión, que es el que pertenece al timer on delay, porque sí trae sus contactos asociados a esa bobina. En este caso el contacto de entrada es 67 y salida es 68. Entonces ahora venimos acá y vamos a siempre a bobinas y vamos a utilizar las lámparas piloto. Entonces dice que vamos a encender 3 lámparas piloto. Entonces tenemos 1, 2 y 3 lámparas acá. Entonces ahora vamos a realizar las conexiones y después vamos a realizar el nombre de los componentes. Entonces aquí venimos y alimentamos la bobina. La bobina va a alimentar este contacto. Este contacto alimenta a esta lámpara. Estas lámparas deberán estar conectadas en paralelo, por lo tanto las dejaremos de esta manera. Vamos a ver si esta línea viene a dar acá y acá todo lo alimentamos con neutro de esta manera. Entonces aquí ya tenemos las conexiones. Ahora vamos a poner los nombres. Este es una bobina de un timer, entonces le vamos a poner, entramos dando clic 2 veces en ella, entramos, le vamos a poner el nombre, vamos a visualizar el nombre como T1, los timers lo vamos a ir conociendo como T. Y ahora acá venimos a este espacio de configuración de tiempo, que es muy importante. Entonces estos de acá son los multiplicadores. El timer en el KDeSimum aparece con 4 rangos diferentes. Entonces podemos medir 1 milisegundo, podemos medir 1 segundo, 10 segundos y 60 segundos a más. Entonces el número que nosotros pongamos aquí es el factor que va a multiplicar a estos elementos que están acá. Por ejemplo, si yo pongo 5,
este 5 y yo selecciono un segundo, significa que 5 por 1 me va a dar el tiempo en un segundo. Si yo lo pongo acá, significa que va a multiplicar 5 por 10, son 50 segundos. Espero que me entiendan esta parte. Entonces, generalmente yo lo manejo acá, ¿verdad? Pero ahí es dependiendo de lo que nosotros estemos temporizando. Ahora le damos OK y ya tenemos configurado el tiempo. Acá, venimos acá y le vamos a poner el mismo nombre para que lo relacionen, que este contacto pertenece a este timer. Aquí tenemos las lámparas, vamos a poner L1. La L1 la vamos a dejar de color verde. Venimos acá, L2, la lámpara 2 la dejaremos de color rojo, solo para estar ejercitando lo que es la configuración de los elementos, la configuración de los componentes en estos ejercicios que son bastante sencillos. Ya iremos avanzando en la complejidad. Bien, este de acá vamos a llamarlo marcha. Este de acá es marcha, por lo tanto vamos a typear el nombre de marcha. Oh, perdón, creo que se me olvidó la A, o ya no alcanzan más caracteres. Recuerdo que este sí, ya no. Entonces hasta ahí llega marcha. Y bueno, entonces aquí lo que va a ocurrir ahora en la simulación, es que al pulsar este interruptor, él va a quedar anclado. La bobina el timer va a quedar energizado. Otra cosa que voy a mencionar ahorita: si el timer no queda energizado, el tiempo él no va a hacer la función. Entonces, ahora vamos a pulsar acá. Desde que él se energiza, comienza a contar el tiempo. Termina de contar el tiempo, manda a cerrar su contacto y es así como llega a energizar acá. El timer on delay funciona de esa manera, como la misma palabra lo dice. On delay, él manda a hacer un trabajo después de un tiempo. O sea que él, como vemos en la simulación, él se energiza y comienza a contar. Después de que él termina de contar, manda a energizar sus contactos. Por eso se dice que es a conexión, ¿ya? Entonces aquí tenemos esta manera, este interruptor. Ahora, la otra manera es si nosotros venimos y trabajamos el timer. En este caso, si nosotros venimos y lo trabajamos con una retención, y lógico, ¿verdad?, que acá tendríamos que utilizar lo que nosotros vamos a llamar, pues, si usamos una retención, pues un pulsador. Entonces venimos acá, este timer ya no lo requerimos acá, vamos a hacer esa retención eléctrica. Y como ya habíamos anteriormente estudiado, vamos a utilizar un pulsador normalmente abierto, lo ubicamos acá. Y después vamos a utilizar una bobina con contactos asociados a esa bobina. Entonces venimos acá, utilizamos el contacto normalmente abierto y este contacto me va a mandar a encender. Esta es otra manera de, vamos a decir así, encender esto, pero eso sí, vamos a utilizar contactos asociados a la bobina. Entonces venimos acá, esta es la retención. Aquí me hace falta, estoy ordenando más. Me falta un contacto más. Para algunos va a ser un poquito más complicado, pero en ciertos momentos en la parte de electricidad electrónica hay que hacerlo de esta manera. Entonces ahora vamos a hacer las conexiones ya utilizando otra cosa acá que me hace falta. Aquí, como ya el pulsador, vamos a decirlo así, el pulsador ya no es un interruptor, no va a quedar anclado, entonces vamos a necesitar un paro. Entonces aquí venimos y vamos a poner, tenemos por orden de jerarquía, el paro va primero, entonces este contacto iría acá para hacer la retención. Entonces ahora sí, vamos a hacer esta interconexión de estos componentes eléctricos. Terminando esta interconexión, lo que vamos a hacer ahora es ponerle los nombres, pero todavía tengo que hacer la retención. Recuerden que la autorretención se hace con un contacto asociado a una bobina y este debe estar en paralelo, conectado en paralelo al contacto de marcha. Entonces aquí ya tenemos esta interconexión. Ahora solo falta, esta sería la bobina, por llevar un orden vamos a poner K1. Este contacto pertenece a K1, por lo tanto vamos a poner ahí K1. Este otro contacto pertenece a la misma bobina de K1 para que pueda hacer la función, y aquí al timer que ya lo teníamos configurado. Solo me hace falta
terminar de hacer estas conexiones eléctricas utilizando acá los cables de conexión, y creo que todo está bien. Acá este va a ser el off, vamos a ponerle off por la cantidad de caracteres que no alcanzan mucho, y este va a ser el encendido, o sea, marcha, y acá pues en inglés le vamos a poner on, encendido y apagado. Entonces ahora vamos a hacer una simulación. Encendemos, se retiene esta bobina, mándense en este timer, el timer hace su conteo, y como podemos observar ya las lámparas han trabajado. Venimos a pulsar paro, y como podemos ver, paro debe tener prioridad sobre encendido. Entonces venimos acá y resulta, verdad, que volvemos a hacer este trabajo. Estoy volviéndolo a hacer para que ustedes vean cómo es que funciona, y aquí paramos. Entonces nosotros energizamos acá, esta bobina se energiza. La bobina manda a cerrar sus contactos normalmente abiertos, por lo tanto cierra se retiene, cierre energiza el timer se energiza, energizándose el timer inicia su conteo regresivo. Después de hacer su conteo regresivo manda a cerrar su contacto asociado, y es así como se encienden las lámparas. Entonces así es como funciona este circuito. Es sencillo, como les digo, venimos haciendo ejercicios más complejos para ir aprendiendo lo que es el uso de todos y cada uno de los componentes de los esquemas eléctricos. En el caso pues estamos trabajando el software de simulaciones eléctricas, que es Cadecimon. Bien, aquí finaliza este ejercicio número 3. En el próximo vamos a utilizar el otro timer. Sin nada más que decir, pues se despide de todos ustedes el profesor Reiner, como siempre, pidiendo y diciéndoles que se sumen a nuestra plataforma de Aprendamos Juntos, nos dejen sus comentarios de una manera constructiva para seguir aprendiendo y que la plataforma siga creciendo. Muchísimas gracias, tengan todos un buen día.